Estimados hermanos, Dios les bendiga ricamente en esta noche. Continuamos con el estudio de los versículos primero del capítulo 53 del profeta Isaías. En la semana antepasada y pasada, pues estuvimos hablando acerca de los versos 1 y 2. Donde el profeta pues relataba la indiferencia del pueblo a sus mensajes y también la aparición o el surgimiento del Mesías. En este verso 3 que vamos a analizar en esta noche, encontramos donde el profeta habla del menosprecio y padecimiento del Mesías prometido a Israel y por ende Salvador de la humanidad. Este verso bíblico que vamos a analizar en esta noche comienza diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Analicémoslo por parte. La primera parte de este verso bíblico dice que fue despreciado y desechado. Esas palabras tuvieron un vivo cumplimiento en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo vamos a comprobar bíblicamente, como es nuestra costumbre, que todo lo que decimos tratamos de afirmarlo con la palabra del Señor. Cuando buscamos el capítulo 2, verso 1 al 7 del Evangelio según San Lucas, encontramos ahí, dice que aconteció en aquel tiempo que Augusto César, que era el emperador romano, pues firmó un edicto de que toda persona fuese empadronado. Quiere decir que fuese censado. Un censo en ese tiempo dice que era Cirenio, gobernador de Siria. Entonces, José y María eran de la tierra de Belén, la ciudad de David, y subieron allá para empadronarse o para censarse. Pero María estaba en estado de gestación o embarazada. En el viaje, cuando llegan allí a la tierra de Belén, llega el momento del alumbramiento. Pero como habían tantas personas que habían emigrado de aquel lugar, para... que no prendan eso. Oh, Dios mío. Habían emigrado de aquel lugar. Entonces, todos los lugares donde las personas rentaban se llamaban mesón, donde la gente que llegaba de otro sitio, pues esas personas alquilaban aquellos lugares, como los turistas que van de un país a otro y rentan los hoteles, habitaciones de hotel. Como había tanta gente que habían salido y de allí, de aquella tierra, y regresaban de nuevo a su pueblo por causa del edicto para censarse, entonces todos los lugares de acceso estaban llenos. Cuando a María le coge allí el alumbramiento, entonces no encuentra un lugar donde albergarse para dar a luz a su hijo primogénito. Pero dice que dio a luz y lo acostó en el pesebre. Esto nos hace pensar
realmente dónde estaba la sensibilidad y el espíritu materno de tantas mujeres que habían allí, que habían llegado de otra parte y que vivían allí, que no le brindaron a esa parturienta, no le brindaron un lugar. ¿Y dónde estaba la caballerosidad de los hombres que tenían aquellos lugares rentados, que tampoco nadie se apareció para presentarle a esta persona un lugar prestado para que se albergaran allí? Y se quedaron en un pesebre, lugar donde se trancaban a los animales en el tiempo de invierno, que no lo tenían en la montaña, pastando en la montaña, sino que lo llevaban y lo trancaban y le llevaban la comida allí, al aprisco o corral, o lo que llamamos un pesebre. Pero eso fue el menosprecio, dice que fue menospreciado desde su nacimiento. Y eso es lo que dice el verso bíblico, que así iba a ser cuando él naciera, cuando viniera a la tierra. Iba a ser despreciado y desechado. Y así fue. Entonces, cuando nosotros buscamos la Biblia en el capítulo 10 y verso 20 del Evangelio según San Juan, encontramos que la gente que estaban allí lo tuvieron a él como si estuviera loco, y comienzan allí a hablar de él y tratan de decir que el hombre estaba fuera de sí, y le dice a nosotros: ese hombre está endemoniado, ¿por qué le oyen ustedes? Otro grupo decía: esas palabras que dicen no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Eso indica que ellos lo trataron de endemoniado también, porque eso es lo que dice la primera parte de este verso bíblico, que fue despreciado. Pero no solamente ellos, sus conciudadanos también se escandalizaron de él. Cuando buscamos el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo y buscamos el verso 53 al 58, encontramos donde dice allí que después que Jesús terminó de hablar estas parábolas que están en el capítulo 13 de Mateo, entonces vino a su tierra y comenzó a enseñar en las sinagogas de ellos. Y ellos se admiraban viendo la sabiduría y los milagros que hacía. Y decían: ¿y de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No están con nosotros sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Dice, y se escandalizaban de él. Y él decía: no hay profeta sin honra sino en su casa y en su tierra. Y dice el verso 58, y no pudo hacer allí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Lo menospreciaron. Simplemente sacaban a relucir su descendencia, de donde él venía. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y cuando habla aquí de hermanos, algunos religiosos, para decir que María no tuvo más hijos, dice que esto eran primos, que esto eran familiares. Pero en el original griego, cuando habla aquí de hermana, usa la palabra adelfe, y hermano, adelfo, para primo, anephiu. Pero en el original aparece la palabra adelfe y adelfo, que es hermanos, tanto los varones como las hembras, hermanos de sangre, no simplemente primo. Además dice que ella dio a luz a su hijo primogénito. Y es lo que dice Mateo allá en el capítulo 1, allá en el verso 25, que José recibió a María en su casa y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Para decir primogénito, tiene entonces que haber habido más, porque de lo contrario diría unigénito. Y dice que no la conoció
conocer bíblicamente significa tener relaciones íntimas. Dice que no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz, pero hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Luego levantaron su familia, pero estaban cumpliendo la promesa de Isaías capítulo 7 y en el verso 14, donde dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Mateo capítulo 1 verso 23 lo complementa y dice Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él fue despreciado en Gádara. Después que sanó al endemoniado gadareno, según el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, encontramos allí que cuando él sanó a aquel hombre y los demonios entraron en los cerdos y se despeñaron a un lago y se ahogaron, los que estaban cuidando los cerdos fueron y dieron la noticia, y vinieron toda la gente, tanto de los campos como de la ciudad. Y dice el verso 37 de ese capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, que le rogaron al Señor que se fuera de su contorno. No querían verlo allí, dice que tenían mucho temor, pero le dijeron que se fuera de su lado. Eso es un desprecio después de sanar a un hombre que estaba repleto de demonios y que nadie podía pasar por aquel lugar porque lo amarraban con grillos y cadenas y hacía pedazos los grillos y las cadenas. Sin embargo, ahora el Señor lo liberta, y cuando ellos llegan lo encuentran sentado al lado del Señor en su juicio cabal y vestido. Este hombre estaba desnudo y no había quien pudiera sujetarlo. Ahora ellos le piden al Señor que se vaya, se largue de allí de su contorno, que se fuera de su lugar. Y dice que el Señor simplemente se montó en la barca y se fue. Fue también menospreciado, como dice el apóstol Pedro en su mensaje que le da a los judíos en el capítulo 3, verso 14 y 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Él le dice allí: y vosotros matasteis al autor de la vida, a Jesús, y en su lugar pedisteis que se odiese a un homicida. Le está sacando en cara a ellos lo que dice el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, del verso 24 al 30, donde encontramos allí a Pilato llamando a los principales sacerdotes y diciéndole: ustedes me presentaron a este hombre como un hombre que soliviantaba al pueblo. Sin embargo, lo he examinado minuciosamente y no he encontrado nada de lo que ustedes dicen en este hombre. Pero dice que él, cuando se celebraba la fiesta, tenía costumbre de soltarle un preso el que ellos pidiesen. Y él le dijo: ¿quiere que os suelte a Jesús? Y ellos dijeron: no, suéltanos a Barrabás. Y dice que Barrabás estaba preso por sedicionista y homicida. Había seducido a la gente para levantarse en contra de las autoridades, en contra del gobierno, y había matado a alguien en la ciudad y estaba prisionero. Pero el menosprecio fue tan grande y el desecho del Señor fue tan grande de ellos que pidieron que crucificaran a Jesús y que soltaran a Barrabás. Él les soltaba un preso el que ellos pidieran. Ahora él, conociendo la inocencia del Señor, él quiere soltarle a Jesús. Y le dice: ¿queréis que os suelte a Jesús? Y dijeron: no, crucifícale y suéltanos a Barrabás. Eso es un menosprecio a lo sumo, despreciar al santo y justo Hijo de Dios y pedir que se suelte a un homicida, a un sedicionista. Pero eso fue lo que ellos hicieron. Pero dice que Pilato, viendo que no sacaba nada de ello, entonces cogió agua, se lavó la mano y le dijo: allá ustedes, yo estoy limpio de la sangre de ese justo. Y ellos dijeron: que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso realmente fue lo que sucedió. En el año 70 de la era cristiana, alrededor de unos 37 años después de que ellos pidieron eso, pues vino el general Tito de Roma y Vespasiano su padre, y cercaron, sitiaron a Jerusalén, la destruyeron, mataron a más de 1 millón de judíos y vendieron los otros como esclavos por todo el mundo, y estuvieron dispersos hasta el 14 de mayo del año de 1948,
cuando comenzaron a regresar a su tierra. Ellos lo dijeron, eso fue lo que pidieron. Y yo digo, estimado hermano y amigo, cuidado con lo que pedís, porque pueda ser que se conceda. Ellos pidieron la sangre de Él que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y verdaderamente cayó sobre ellos y sobre sus hijos. Y tuvieron disperso y todavía andan dispersos por todo el mundo. No se puede uno adelantar a pedir cosas sin pensar que pueda ser que le den respuesta positiva a ella. Fue realmente despreciado, desechado y despreciado por todos ellos. Se escandalizaron de él. No tuvo una piedra donde recostar su cabeza. En el capítulo 9, versos 56 al 58 del Evangelio según San Lucas, allí dice que alguien le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Le dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En otra palabra, no tenía nada, vivió pobremente, pero dice que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, porque ahora por creer en Él somos herederos de Dios y coherederos con Él. Todo es nuestro y llegará el tiempo en que el Señor entregará todo lo que existe en el universo a aquellos que hemos creído en su santa y gloriosa palabra. Fue desechado y despreciado, se burlaron de Él. Cuando buscamos nosotros al capítulo 8, versos 49 al 58 del Evangelio según San Lucas, dice que mientras Él hablaba, y cuando habla aquí de que hablaba, si le buscan al verso 48 de ese mismo capítulo, encuentran que Él le está diciendo a la mujer de flujo de sangre que había sido sanada, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y mientras Él hablaba con ella, llegó uno de la casa de Jairo, que era uno de los principales, era el principal de aquella sinagoga. Llegó allí, este era un principal entre los judíos, y llegó allí a pedirle al Señor que le sanara a su hija porque estaba agonizando en su casa, a punto de morir. Y el Señor iba de camino con él. Pero dice el verso 49 al 58 del capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, que mientras iban de camino vino uno de la casa del principal y le dijo, tu hija acaba de morir, no moleste más al maestro. Pero oyendo esto Jesús le dijo, no tema, solamente cree. Y siguió con él. Cuando llegaron a la casa encontraron el gentío allí gritando y lamentándose la muerte de la niña. Tenía alrededor de 12 años y era hija única de este hombre. El hombre estaba turbado por la situación. Ahora cuando dice que su hija muere, imagínense ustedes cómo bajó el estado de ánimo de este principal de la sinagoga. Pero el Señor lo animó, no temas, solo cree. Cuando llegó y encontró el murmullo allí, le dijo a la gente que estaban llorando, no lloréis, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y dice, y ellos se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Pero él, sacando a todo, entró solamente con Pedro, Jacobo y Juan, su círculo íntimo de discípulos, y el padre y la madre de la niña. Y fue y tomó la niña por la mano y dijo, niña, levántate. Dice, y el espíritu entró en ella de nuevo, y vivió. Y dice, y él le dijo, denle algo de comer. Y sus padres estaban atónitos. Dice el verso 58 del capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Se burlaron de él, sin embargo, él siempre se salía con la suya. Cuando nosotros buscamos al capítulo 10, verso 20 del Evangelio según San Juan, encontramos allí donde también querían tirarlo por un despeñadero. Dice que lo llevaron a un monte alto donde estaba ubicada su ciudad para tirarlo por un despeñadero, pero él pasó y se fue por en medio de ellos. Nadie le pudo poner la mano porque la hora de él no había llegado y nadie tenía facultad sobre él para hacer eso. Eso es lo que dice ahí en el capítulo 10, verso 17 del Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita.
Soy yo quien la pongo, porque yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Porque el Padre y yo uno somos. Inmediatamente, al él decir que él y el Padre eran uno, comenzaron inmediatamente a tomar piedra para tirársela. Y le dijo, muchas buenas obras he hecho en nombre de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le dijeron, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te hace Dios. Y él dijo, ¿y no está escrito en vuestra ley, vosotros dioses sois? Él le está citando el Salmo 86, allá en el verso 82, verso 6, donde habla de que los jueces juzgaban en lugar de Dios. Eran como dioses. Dice, y si él llamó Dios a aquello que han recibido la palabra, aquel a quien el Padre santificó y envió, vosotros decís que blasfema porque he dicho que soy hijo de Dios. O sea que lo quisieron tirar por un risco, por un despeñadero. Fue desechado. Eso es lo que dice este verso bíblico. Desechado, despreciado y desechado. Varón de dolores. Este fue realmente uno de los pasajes bíblicos favoritos del evangelista Carlos Adona Spurgeon. Él decía, ¿y qué capítulo es este? A este capítulo se le llama verdaderamente el salón, es el salón de la fama del Antiguo Testamento y se le conoce como el lugar santísimo de la profecía antiguo testamentaria, porque narra todos los padecimientos del Mesías. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Varón de dolores. El profeta Isaías contiene versos bíblicos que enseñan los padecimientos del Señor. Cuando buscamos el capítulo 50 del profeta Isaías y verso 6, allí dice en forma clara y sencilla, y nos dice allí, di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que mesaban la barba, y no escondí mi rostro de injurias ni esputos. ¿Qué es un esputos? Te busca el diccionario, y esputo es simplemente cuando una persona garrea y saca de la garganta o del estómago la segregación que saca y entonces se la tira en el rostro a cualquier persona. Eso es esputo. Pero cuando nosotros buscamos al capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, nosotros encontramos allí del verso 24 en adelante, podemos encontrar que después que condenan a Jesús, entonces se lo entregan a los guardias del gobernador. Y dice que ellos reunieron a la compañía, tejieron una corona de espina y la pusieron en su cabeza, y le pusieron una caña en su mano, lo vistieron de púrpura y le pusieron un manto escarlata como un rey, y le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Y no solamente la corona de espinas sobre su cabeza, le pusieron una caña en su mano derecha, como si fuera un báculo de lo que usaban los reyes. Acuérdense ustedes que cuando Mardoqueo le dijo a Esther que debía entrar a hablar con el rey, Esther le dijo, tú conoces cuáles son las reglas del país. Estos reyes, si uno entra sin haber sido llamado por ellos, si no le extienden el báculo de oro que tiene en la mano, hay una sentencia para la persona que es muerta. Entonces yo no he sido llamada en estos últimos 3 meses. Ahora este báculo que ellos le ponen allí en la mano al Señor es simplemente esta caña, es como si fuera un rey. Y entonces dice que hincando la rodilla delante de él, pues le hacían reverencia, le decían salve rey de los judíos, y le golpeaban con una caña en la cabeza. Esto era lo que hacía, y le escupían el rostro. Esto es lo que dice el Señor, que no escondió su rostro de esputo o de escupida que ellos le hacían. Esto es una forma de escarnecer. Dice, y después de escarnecerlo, burlarse de él, lo sacaron para ser crucificado. Pero no se queda ahí los sufrimientos siguen más adelante. Cuando buscamos en el capítulo 53 de Isaías y verso 5, dice que
el molido fue por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas, por sus llagas, fuimos nosotros curados. En el verso 7 de ese mismo capítulo 53 de Isaías, dice que él realmente fue llevado como oveja al matadero, como cordero al matadero, enmudeció y no abrió su boca, y como oveja delante de sus trasquiladores, él no abrió su boca, enmudeció. Eso es parte de la humillación que se le hizo al Señor. El salmista David también escribió acerca de estos padecimientos. Cuando buscamos el Salmo 22, el verso 16, dice: he sido rodeado por perros y por cuadrilla de malignos. Y entonces dice más, no se detiene ahí: he sido rodeado por perros y por cuadrilla de malignos, y horadaron mis manos y mis pies. Eso fue lo que hicieron con el Señor. Con los clavos horadaron sus manos y sus pies. Pero ya en el capítulo 69, verso 20 y 21 del libro de los Salmos, dice claramente allí que él estaba congojado y quebrantado su corazón, y buscó alguno que estuviese de él compasión, y no lo hubo. Y busqué consoladores, y no lo hallé. No lo halló. Sufrió solo todo el dolor. Busqué consoladores y no lo hallé. Y dice más, dice: y me dieron hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando él estaba en la cruz y dijo: tengo sed, inmediatamente corrió uno y empapó una esponja de vinagre y levantó la vara y se la puso en la boca para que bebiera vinagre. Pero ya se estaba escrito que iba a ser así. Todo lo que estaba escrito del Señor, como predicamos en una ocasión en uno de nuestros mensajes, el cumplimiento de las profecías antiguas y nuevo testamentario en la persona de Jesús, y lo demostramos bíblicamente. Y esto es realmente lo que nos enseña esto aquí: me dieron hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esos son los sufrimientos del Señor. El apóstol Pedro también nos habla de estos padecimientos. En el capítulo 3 y verso 18 de la primera carta del apóstol San Pedro, él dice allí claramente que él padeció por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y vuelve otra vez y nos habla en el capítulo 2, verso 24 de su primera carta, y dice allí que realmente él fue herido por nuestras rebeliones, y que fue molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y que por su llaga fuimos nosotros curados. Está citando ahí a Isaías, allá en el capítulo 53, verso 5, que citamos hace un instante. Pero también el autor a la carta a los Hebreos habla de estos padecimientos del Señor. En el capítulo 5, el verso 18 de la carta a los Hebreos, la Biblia dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero en el capítulo 13 y verso 12 de esa misma carta a los Hebreos, dice: porque por lo cual Jesús, para santificar, purificar al pueblo, padeció por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea que el Señor padeció los padecimientos, y por eso se llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero no se detiene ahí. La última parte de este verso bíblico dice que nosotros escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Escondimos de él el rostro. Eso es lo que hacían los leprosos en la antigüedad. Cuando buscamos el libro de Levítico en el Antiguo Testamento, en el capítulo 13, verso 45, dice que los leprosos se cubrían su rostro, dice, se esbozaban el rostro. ¿Pero para qué? Para no mostrar la llaga que la lepra le estaba haciendo en el rostro. Este es un pasaje bíblico, al decir del teólogo Irán Almirudis. Él dice que este es unas palabras difíciles de interpretar, pero que se han dado tres ideas, han salido de ella. El primero es esa, de cubrir el rostro como los leprosos en la antigüedad, para no dejar ver su llaga.
y otro que es como que Jesús escondía el rostro o que alguien escondía el rostro para no mirarlo. Otros dicen que el Señor estaba tan deformado por todo el martirio que le habían hecho que la gente optó por no mirarlo. Y esto sí puede ser, que la gente optara por no mirarlo, porque cuando la persona ve la película que filmó el actor Mel Gibson, entonces se dan cuenta verdaderamente del martirio cruento que sufrió el Señor en aquella cruz. Fue algo terrible. Cuando nosotros buscamos, ya para finalizar, allá en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, verso 67, dice entonces que ellos le daban de puñetazo, otros le daban de bofetada y que le escupieron el rostro. Esto fue lo que citamos ahorita a Isaías 50, y verso 6. No di mi cuerpo a los heridores y no escondí mi mejilla, se la di a los que me echaban la barba. Pero no se detuvo ahí. Dice, y no escondí mi rostro ni a injuria ni a esputos. O sea, ni a injuria ni a escupida. Ellos lo escupieron y realmente lo soportó. Entonces, cuando vemos a muchos cristianos que tienen una ñoñería que no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa, yo digo, como decía un directo amigo mío, él decía, yo nada mal oigo. Porque realmente cuando vemos los padecimientos del Señor, entendemos nosotros que un cristiano es como un soldado, es una máquina de guerra. Y eso es lo que la Biblia dice que somos. El apóstol Pablo dice que debemos comportarnos como buenos soldados de Jesucristo, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Si nosotros observamos los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo y el desprecio que tuvo, cuando alguien nos desprecia a nosotros, nos desecha, no debemos sentirnos mal, porque ¿quiénes somos nosotros? Si despreciaron al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y grande es saber que todavía en este tiempo los hombres lo desprecian. Y yo le pregunto a usted, estimado hermano, y especialmente amigo que me ve, me escucha en esta hora, ¿cuál es su actitud que usted tiene hacia Cristo? ¿Lo sigue despreciando? Bueno, si lo sigue haciendo, entiéndase que el que pierde no es Él. El que pierde es usted. Él no pierde nada. Ya Él hizo lo que iba a hacer por nosotros. Cuando Él estaba en la cruz, Juan, el capítulo 19, verso 30, Él dijo, consumado es. Del griego tetelestai, que quiere decir la cancelación completa de una deuda. Teníamos una deuda de pecado con Dios, pero Cristo la canceló y abrió la puerta del perdón para cada uno de nosotros. ¿Está usted dispuesto, estimado hermano y amigo, a aceptar a Cristo en esta hora como su Salvador? Si lo ha hecho, lo felicito. Si no lo ha hecho, hágalo y afíliese, adhiérase a una iglesia donde se predique el Evangelio completo, el Evangelio de Jesucristo, y conságrese porque el fin se acerca. Dios le bendiga rica y abundantemente. Son mis deseos y oración, su hermano Gabriel Beltré del Concilio de Damasco, desde la ermita Moca, República Dominicana.